sobre las relaciones factibles posibles entre cultura y paz. Habría que decir inicialmente que yo trabajo y escribo y hablo sobre una concepción de la paz que está asociada a la vida cotidiana. Es decir, cuando a mí me dicen que estamos a puertas de un proceso de construcción de paz, por ejemplo, tendría que comenzar a decir que lo que yo entiendo por paz son en realidad la manera como los seres humanos configuran eso que llamamos paz desde el ámbito de las interacciones de la vida cotidiana. Porque pues hay una concepción de eso que habla más del mundo institucional, entonces es la aplicación de una serie de políticas, pero para mí la paz realmente recae no en lo institucional, sino realmente en la manera como los seres humanos se integran unos con otros. Entonces, si comienzo a ver la paz desde ahí abajo, yo le llamo la paz desde abajo, la paz desde la vida cotidiana, la paz desde el encuentro con el otro, es en ese mismo ámbito de la vida cotidiana en donde personalmente para mí es el lugar, digamos, central de reproducción de la cultura. Y ahí cuando digo cultura, por supuesto, no hago referencia a la alta cultura que algunos llaman, a las artes o a la literatura, incluso a la llamada cultura europea también, sino hago referencia más bien a los hábitos de pensamientos y a las acciones que los seres humanos articulan en su vida diaria para asignar significados a su existencia. En ese orden de ideas, la relación entre paz y cultura es una relación en donde se sitúan las dos en el mismo registro, en el registro de lo inmediato, en el registro de los significados, en el registro de la reproducción social. Y como yo veo el asunto digamos, con relación al acuerdo, es sencillamente que hay una necesidad en este país de reestructurar precisamente los hábitos de pensamiento que han, y valga la repetición, que han estructurado muchas de nuestras relaciones sociales, los hábitos de pensamiento, los conceptos, las metáforas, etcétera, nuestros lenguajes incorporados que son constitutivos de nuestra vida en medio de la guerra, concepciones del enemigo, concepciones de lo otro, concepciones del peligro y una serie de cosas. Entonces me parece que la cultura en ese sentido tiene dos cosas interesantes. La primera de ellas es entender que ese es un ámbito de reproducción y por lo tanto puede ser un ámbito de transformación. Segundo, que ese ámbito de transformación también puede estar íntimamente ligado con la producción de una paz desde abajo. Y en ese orden de ideas creo yo que existe la posibilidad primero de desmontar esas maneras dicotomizadas de ver que han sido constitutivas de la guerra y por supuesto en ese otro sentido también tratar de imaginar nuevas formas de socialización que están precisamente instituidas o se pueden reinstituir en el ámbito de lo cotidiano. Cuando digo también cotidiano no quiere decir el ámbito de aquello que es natural o que es invisible y se repite diariamente de manera casi que sin observancia, sino lo que llamo cotidiano realmente hace referencia a la serie de relaciones sociales, interpersonales, intersubjetivas que estructuran nuestra vida cotidiana, que son fluidas pero también son estructuradas. Entonces yo creo que en aras de repensarse un país nuevo, como yo le llamo un futuro imaginario, un otro futuro imaginario, un futuro por venir, es obviamente en ese ámbito particular de reproducción cultural donde existen las posibilidades y los mecanismos y las cosas para comenzar a reconceptualizar y a repensar y a revivir el país desde una óptica distinta. Entonces ahí hay una relación particular entre cultura y paz. La otra relación más antropológica, yo podría decir que una referencia a otras vidas sociales, a otras maneras de entender la socialidad, a otras maneras de habitar valores distintos en otras sociedades distintas, pueden enseñarle a la sociedad que toma decisiones globales sobre Colombia que hay maneras distintas de entender valores y maneras distintas también de habitarlos. Y que yo creo que hay que recurrir también a entender todo eso para un proyecto colectivo de nación, o de naciones en este caso. Entonces me parece que otros seres humanos nos pueden enseñar y nosotros a otros, es decir, que hay necesidad de que integremos y miremos cómo otros seres humanos pueden entender esos valores de la reconciliación, por ejemplo, que es una palabra que no tiene absolutamente ningún significado ni ningún sentido. Sin embargo, pueden haber en otras sociedades otras maneras de entender eso, de entender, qué sé yo, el perdón, de entender la paz, de entender muchas otras cosas, para tratar también de relativizar un poco la discusión, incluso de democratizarla.
porque claramente el posacuerdo implica unas concepciones de reconciliación, de paz, de procesos y de cosas muy tecnificados, muy codificados, que digamos, están asociados a unos modelos globales internacionales, y en un país como Colombia me parece que sería fundamental poder de alguna forma problematizar esos valores globalizados a través de las experiencias locales y las concepciones locales, y ahí la cultura en sentido antropológico, la cultura de otras personas, las prácticas culturales de otras personas que alguien en particular puede considerar como distinto, pueden alimentar de una manera mucho más interesante nuestro debate nacional sobre lo que significan todos estos procesos.